Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Esto es un nuevo especial, estamos en un nuevo especial de Sucucho Comiquero Podcast. En este programa vamos a hablar de una historieta, eh, en la realidad que tuvimos bastantes complicaciones para grabarla, fue muy arduo hacer este trabajo, pero bueno, lo logramos y estamos acá. Se trata de American Vampire de Scott Snyder, a Rafael Albuquerque y Stephen King en una primera instancia. Pero primero voy a saludar a mi compañero que estamos acá. ¿Cómo Fede, anda, ¿cómo va? Belén? ¿Todo bien? Me autopresento, soy Fede. Todo bien. Bueno, no, nada. Vamos a empezar a hablar un poco de eso y de este cómic, que es un cómic que se editó Vértigo, el subsello de DC, creo que en el año 2010. Tuvo dos partes, del 2010 al 2013, creo que fue la primera parte, y la segunda, no recuerdo bien, Fede, ¿cuál fue la segunda parte? Sí, lo que vamos a hablar de esto fue recompilado en 9 trade paperback o tomos recopilatorios, y lo importante acá me parece que cuando vos lo querés leer, hoy en día con los tomos recopilatorios es un poco más fácil, pero bueno, en realidad tuvo Sí, como dos momentos, tres paradas. En realidad la serie arrancó en el 2010, como había dicho Ailén, pero hay como una primera parte que sería como el primer ciclo. En realidad no tiene ese nombre, donde llega hasta el tomo sexto recopilatorio, donde incluso hay sí, un par de spin-off y esas cosas, y serían como 34 números, 34 revistas, issues, y después en un momento hacen una parada, los autores, pues tienen otros compromisos y otras cosas, y que iban a vuelven, no tan rápido, después de un par de años, a hacer dos tomos más recopilatorios, que es como el segundo, el llamado segundo ciclo, que es el tomo 7 y 8, que son solamente 11 números, paran un tiempo más y vuelven por el final, que es 1976, que es en realidad es parte del segundo ciclo y es como el final de ese arco argumental y de la historia. A diferencia de los primeros arcos argumentales de la primera parte de la serie, que casi que cada tomo es un poco más autocontenido, más autoconcluido. O sea, hay una historia, hay unos personajes, lo que sea, pero en sí. cada uno de los tomos hay como una historia que más o menos termina. Bueno, en este segundo ciclo no, son esos tres tomos, que es una sola historia, que es como una gran batalla final contra un personaje en particular, y es como hay que leerlos de corrido porque, pero bueno, y es Sí, como porque raro. te vas perdiendo, si no, entre medio te perdés y no puedes como que empezar y dejar como en la primera parte, Sí, digamos. está pensado de esa manera, pero digo, si querés podemos hablar de vos decir de qué va. Yo no sé cómo querías arrancar con esto. Yo primero quiero arrancar porque me parece súper importante y también nosotros tuvimos el programa que hablamos sobre justamente sobre un poco la trayectoria de Edgar Allan Poe y que bueno, está un toque relacionado con eso. Primero de lo que es, a ver, esto es una historia del vampiro. O sea, es bastante trillado este tema en cuestiones de lo que es la parte de la literatura y también de otros medios, digamos, es un monstruo bastante usado, eh, bastante popular. Y a ver, también yo quería hablar un poco de esto porque también yo quería aclarar cómo surge, o sea, por qué es tan popular y por qué yo creo que Snyder tomó justo junto con Stephen King, que también hizo relatos, en sus relatos literarios, generalmente son todas novelas de terror y algunos cuentos o novelas, habla sobre distintos monstruos y alguno que otro habla sobre vampiros. Eh, para mí es súper importante hablar de cómo surgieron los vampiros en la literatura. En primer momento, en la Edad Media, siempre hubo en Europa, digamos, estamos hablando de Occidente. También hay algunas historias del folclore popular en Oriente, pero como que no fueron tan influyentes en lo que es la literatura occidental, en este caso. En la Edad Media había una tradición folclórica muy fuerte en Europa respecto al mito del vampiro y sobre todo, digamos, justamente con este, problemas
comunes de la Edad Media, como por ejemplo distintas enfermedades como la catalepsia, que lo que generaba era una especie de, había personas que aparentaban estar muertas, pero después de unos días despertaban y bueno, obviamente la medicina de la época no podía reconocer, entonces se habían popularizado distintos métodos como para que las personas no sean enterradas vivas o las que pensaban que habían muerto y habían vuelto a la vida por alguna cuestión que era sobrenatural. Y bueno, de ahí surgieron muchas, ese es uno de los motivos, hay un montón, pero surgieron mitos populares. Lo que es llamada como, entre comillas, medio la fiebre de los vampiros fue a partir del siglo XVIII y en más que nada surgió en Europa oriental, a través también del folclore, pero bueno, a través de algunos relatos y algunos poemas. A mí me parece que no me quiero detener mucho, pero para nombrar que las obras que me parecen más importantes dentro de toda esta cultura literaria de los vampiros, eh, para mí la primera, muy importante, dirían los Simpsons, fue una de 1819 que se llama El vampiro, o The Vampiri, que es de John William Polidori, que casualmente surgió en una de estas reuniones que Lord Byron hacía en Villa Diodati, cerca al lado de Ginebra, que era su casa, en el cual siempre se juntaban varios escritores. Estaba Percy Mary Shelley y había varios autores. Ahí también, bueno, justamente Mary Shelley escribió El monstruo de Frankenstein. Eh, entonces se juntaban, bueno, justamente a escribir. Y en un primer momento, Lord Byron escribió un relato, el cual después lo continuó Polidori y que surgió como este vampiro, que en realidad es gracioso porque es como un poco, Polidori se basó bastante en la vida que tenía Lord Byron, esta vida de como una especie de aristócrata que, bueno, que era medio noctámbulo, que tenía costumbres medias extrañas, etcétera, etcétera, y fue un poco un reflejo de eso. Ese fue como el primer relato importante. Hay poemas también a destacar. Hay un poema particularmente de Burger, que es un alemán, que hablaba que se llama Leonor, que es de 1773, o sea, es mucho más antiguo, pero quería destacarlo porque hay una frase que nombra este poema y que habla de que los personajes, la mujer le pregunta a su amado por qué iban tan rápido y es porque los muertos viajan deprisa. Y es una de las frases que utiliza Bram Stoker luego en Drácula y que toma inspiración ahí. En este primer momento, en que se encuentra, por ejemplo, este relato de Burger y algunos otros relatos más de que son poemas de Europa Oriental, hablan más que nada de como si fuesen desde desencuentros amorosos, de mujeres y hombres que perdieron a su ser querido y bueno, y van en busca de estos seres queridos que perdieron y bueno, estos vuelven por alguna maldición o o por una venganza o por alguna cuestión de que las familias no estaban de acuerdo con que estén juntos, etcétera, etcétera, vuelven a estar juntos de alguna manera. Y esta manera es un poco eh, eh, que alguno de los dos reviva, digamos, reviva como un muerto viviente. Después, el otro relato que me parece súper importante es Berenice, de Edgar Allan Poe. También se basan, una de las características que tienen estos relatos es que muchas son mujeres
digamos, el personaje, digamos, el monstruo o el vampiro, muchas son mujeres y, y muchas son, justamente tienen relación con esto, con el tema del amor, con el tema de la venganza, y son como generalmente se lo describe como personajes como muy hermosos, muy este, eh, que conquistan a sus víctimas. Bueno, justamente hablaba de lo de Alan, acá lo nombra Alan Poe porque, bueno, eh, justamente hablábamos el otro día de sus obras y, bueno, Berenice es de 1835, es muy anterior a Drácula y a otro de los relatos que es Carmila, que me parece que el relato que precede a Drácula, sobre todo por dos cuestiones, y es súper importante. Primero, eh, porque Carmila es el relato, o sea, digamos, se inspira a Stoker porque establece una estructura argumental determinada, que es el ataque seguido de la muerte y resurrección del vampiro y la caza y la destrucción. Digamos, esta estructura argumental se repite en Drácula y medio que es como un esquema ante distintas obras que después le suceden. Y también porque su autor, que es Sheridan Le Fanu, es, es irlandés, al igual que Stoker. O sea que es la influencia de Stoker en este relato es directa. La diferencia obviamente, entre Carmila y digamos, el monstruo de Stoker, que es Drácula, es justamente que es una mujer, y acá es bastante interesante el relato porque también tratan hay todo como una especie, si fuese una tensión homoerótica justamente entre la víctima y el monstruo. O sea, son los personajes, el personaje que relata que es una de las víctimas es una mujer y tiene una especie de relación con esta otra mujer que es Carmila. No quiero contar la historia porque la verdad que está muy interesante, pero eh, no la quiero contar. Vayan a leerla, no es larga, es bastante cortita. Se puede conseguir todos estos relatos, todas estas historias se pueden conseguir gratis en internet porque obviamente son de hace 500 años, no hay derecho de autor acá, todo está en dominio público, así que no hay problema. Las pueden leer tranquilamente, los pueden bajar de internet tranquilamente, que no están violando ninguna ley ni nada. Después, obviamente, después sigue Drácula, que es la obra magna, que es, bueno, que es de Bram Stoker, que es del año 1897 ya. Ya ahí hay una diferencia entre el 72 y el 87, hay unos años, pero bueno, es ya fines del siglo XIX, ya principios del siglo XX, y se basa básicamente Drácula en lo que toma está inspirado en un personaje real histórico que es Vlad III Draculea, conocido como Tepes del Empalador, que es un voivoda polaco. Un voivoda eh, es una especie de título nobiliario en el cual es una especie de regente y a su vez con un líder militar. Y lo que hace Stoker es como toma este personaje real y lo convierte, digámoslo, en vez de ser valaco, lo posiciona en Transilvania, es húngaro, se le cambia un poco, digamos, los orígenes y, y ya no es en Valaquia donde vive, sino en Transilvania. No puedo dejar de mencionar que
Por ejemplo, hay una serie que es bastante, digamos, que está basada en un videojuego que es de, que es coso, que es Castlevania, eh, que también muchos de sus personajes, bueno, Carmila, Drácula, también hay uno muy interesante de un relato que se llama, que encontré por acá, que se llama Barney el vampiro, o sea, directamente refiere también, hay un personaje en Castlevania, de Warren Ellis, así que la verdad que hay muchos tópicos ahí, muchos personajes de la literatura y digamos de la cultura pop en esa serie, que la verdad está buenísima eso. Después para las recomendaciones posteriores lo podemos nombrar. Después ya pasando el siglo XX, tenemos algún relato de Lovecraft que es El extraño, pero a mí me parece que el más importante y al que queremos llegar por ahora, y hasta acá llegamos, es Stephen King, con El misterio de Salem Slot. Me parece que es un libro súper importante, hay una película. Yo creo, vos la viste, creo, la leíste, Fede, me parece, ¿no? El libro sí. Incluso hay una de las primeras traducciones que se llama La Hora del Vampiro, que un poco te spoileaba ya con el título, porque bueno, eso ya es para otro especial, hablar sobre lo condescendiente que son algunos traductores y algunas editoriales, como que necesitan poner un título como de gancho, porque bueno, una de las características que tiene esta novela de Stephen King, es una de las primeras, es cuando él llamaba Sí, maestro del terror y King y toda la movida, como diciendo, bueno, son los primeros años de él. Eh, lo interesante que es que va a tomar un montón de cosas después de American Vampire cuando hablemos, es que lo que hace esta historieta, este relato, esta novela de King, es que lo sitúa, incluso hay como un prólogo y él explicándolo y justificándolo, como diciendo, bueno, el vampiro siempre fue europeo, había un castillo, había una cuestión del siglo XIX y lo que sea, y yo lo que quería hacer era contar esa misma historia, pero en el presente, en Estados Unidos, con otro tipo de, de forma de ver un montón de cuestiones donde decís, no rompemos con un montón de cosas, entonces puedo volver a contar esa historia. Y lo que tiene, me parece interesante ese libro, súper recomendado, es que como son los primeros libros de King, eh, después de, en un momento para el 99-2000 tiene un accidente y empieza a cambiar su final y un poco más esperanzador y lo que sea. En esta primera parte, que creo que es como el 76, no es eso, y sí. donde los personajes la pasan muchísimo peor y hay un par de cosas que no te la esperás. Y está bueno porque es eso, un par de personajes donde aparece un vampiro europeo en un pueblo de Estados Unidos, en Maine, como siempre, y empieza de alguna manera como a tomar a cada uno de los habitantes de ese pueblo hasta que un par de personajes que son los principales se dan cuenta de eso y tratan de parar esto, pero es muy copada, la historia es súper recomendada. Incluso se ha querido, creo que hicieron una película, o ahora querían hacer una Sí, serie, querían hacer algo, porque vos decís, bueno, también piensen en la eso, película esto de no los... era muy buena. La película no No, era muy buena. pero, pero ahora querían hacer algo nuevamente. Hay una Sí, escena que acá queda casi como meme, que es como de una nenita vampiro que está como volando y hay un pibito como que le toca como la puerta así de la ventana y como que sí. aparece. Bueno, es como una escena de esa película. En Los Simpson hay una parodia también en donde Milhouse le Sí, golpea la ventana, que es cuando todo se transforma en vampiro. Sí, sí, es súper icónica. Una de las cosas que quería decir de ese libro que me parece que es súper importante de Stephen King es el tema de que trae un poco, retoma un poco el folclore del vampiro, que es el que es un monstruo. O sea, toda esta, digamos, historia que surge un poco justamente de Carmila y todos los relatos anteriores de esta romantización del monstruo, que surge, o sea, es desde su inicio, es medio así. Uno piensa, yo cuando empecé a leer y empecé a informar sobre esto, siempre pensé que en realidad la romantización y un poco después la humanización era algo más nuevo, pero no, en realidad no, es algo que es bastante de los inicios. Y en realidad el tema de el vampiro como monstruo está se maneja dentro de lo que es el folclore
del vampiro, entre los relatos, digamos, verbales que fueron transcurriendo mucho más antiguos en Europa. Entonces creo que los vampiros de Stephen King son monstruos, o sea, no tienen nada que ver con lo romántico, o sea, son monstruos, máquinas de matar, que no les importa nada. Y esto se ve muy reflejado también en lo que es American Vampire. Me parece que es como es el sello o la marca, aunque después, bueno, vamos a ver que pasaron cosas en el cómic, pero creo que el sello y la marca que King quiso dejar es esto de que, loco, son monstruos, déjense de jugar con todo este romanticismo y con toda esta zaraza, eh, que son, que digamos, es tu peor pesadilla y vienen por vos Y que y son no es algo nada diferente. lindo. Claro, a diferencia tal vez esa otra idea de como diciendo que los vampiros en realidad son seres, o sea, una cuestión más romántica, vos decís, serían seres humanos, inmortales, que lo único que tendría que vos decís, les Sí, molesta la luz y toman sangre y matan gente, pero aparte de eso sería como hasta como algo glamoroso, casi como una estrella de rock. Vos decís, no, hay otra línea que es esta, que vos decís, no, son monstruos y no son seres humanos, son otra especie distinta que a nosotros, a los seres humanos, nos consideran inferiores y solamente somos comida y nunca va a poder hablar con estas personas a pesar de que sí te puedes comunicar en lo que sea, pero es como una especie totalmente diferente, entonces vos decís, no hay ningún tipo de contacto con eso y es más interesante, no sé, es más parecido casi como ponerle a un zombie de ese estilo, como diciendo, bueno, ponerle a los zombies no puedes hablar, pero bueno, es como eso. En algún momento sí, fueron seres humanos, sí, bueno, pero ya no lo ya son y no no lo lo quieren son. ser. Obvio. Y engañan y mienten y no tienen escrúpulos y no tienen remordimiento y no tienen culpa. Algo que quisieron después instaurar, que lo vamos a ver después cuando hablemos un poco más, avancemos un poco más en lo que es la literatura vampírica, por así decirlo, de vampiros, en el siglo XX, siglo XXI, que tratan, digamos, de la humanización y de la culpa. Bueno, no quiero adelantarme demasiado, pero que me parece que particularmente me parece un retroceso. Está bueno para los que le gustan, digamos, ese estilo de vampiro, pero me parece mucho más interesante, como decía Fede, este estilo de vampiro, el monstruo. El monstruo que es lo Sí. que es lo que es distinto. O sea, es como que le da también le da un aire, lo renueva, porque siempre la misma historia del monstruo, del que tiene culpa, que quiere ser buenito y no quiere comer gente, y bueno, nada, es una boludez. Pero bueno, no importa, sigamos. Eh, Eso básicamente lo que quiero decir hasta acá un poco de la historia literaria de los vampiros. Después, bueno, nos metemos directamente, ya hablamos un poco de Silent Lot, así que nos podemos meter directamente en el número uno. En realidad, en el primer TPB de American Vampire, en el cual escribe Scott Snyder y Stephen King. Y la historia, bueno, básicamente la historia primero arranca con uno de los personajes principales, que es Pearl Jones, que es una actriz que viene no me acuerdo de qué otro estado viene, pero es una chica como de campo y que viene a probar suerte a Las Vegas, perdón, a Hollywood para hacerse famosa, ya que es una actriz de cine, esto creo que es en los años 30. En 1925, En más julio de precisamente, 1925 arranca 30 millas al este de Los Ángeles. exactamente. Y bueno, cuenta una serie de situaciones, es una chica que tiene otros trabajos, que por ahí la llaman para hacer casting, extras o lo que sea, y como la está peleando para hacerse famosa, y en un momento la invitan a una fiesta, yendo a esta fiesta se encuentra con un personaje bastante particular, con un tipo que está como esas sillones reposeras que están en esas piletas, en esos, como si fuesen hoteles medio pelo, y bueno, como que intenta persuadirla de que no vaya a esa fiesta, ella como no le da bola y dice quién sos vos,
quien te conoce. Y bueno, ella va con su amiga, Hattie. Hattie, exactamente, gracias por recordar. Son tantos personajes, esto es una advertencia para lo que nos está escuchando, son tantos personajes que a veces nos vamos a olvidar o no nos va a salir cuáles son, porque son muchísimos y pasan tantas cosas que la verdad que es súper complicado acordarse de todo. Bueno, cuestión, ella va a la fiesta, se encuentra con una desagradable sorpresa, eh, y ahí, a partir de ahí, ese es el relato, ese es el primer relato, el primer issue de Snyder. La historia salta temporalmente a 1880 en Colorado, y es un relato llamado Mala Sangre, que es el guión de Stephen King y el dibujo de Albuquerque, y bueno, y ahí arranca la historia de otro de los personajes otro de los personajes principales que es Sweet Tooth, que justamente esta persona extraña que estaba sentado al lado de la pileta que se lo cruzó Per, es el cual en esta época era el tipo el Far West, o sea, el lejano oeste, y tiene una banda y roban bancos, es un delincuente. Y los persigue, digamos, el comisario hay otras personas, o serían empresarios, banqueros, y que justamente creo que están trasladando un cargamento y en ese momento, en tren, y en ese momento, bueno, son interceptados por la banda de Sweet Tooth, y bueno, y ahí hay una serie de pelea, y bueno, le pasan cosas a Sweet Tooth que, bueno, que parece que está muerto, pero parecería que no. Y bueno, no sé si querés seguir o sigo No, contando dale, o qué sigo. querés. No, Dale. la característica que tiene este primer TPB es que a King lo invitan para escribir el prólogo y él dice, yo no voy a escribir el prólogo, soy King, te escribo 5 guiones Sí, y después lo vamos a compilar en un tomo recopilatorio y te voy a contar la mitad de la historia. Entonces, cuando en lean tu el cara, primer... George Martin, en tu cara. Que no puede Claro, escribir una hoja. y encima como que habló con Scott Snyder como diciendo, bueno, ya tenía como diciendo, bueno, le interesó el proyecto, un vampiro americano, porque este personaje se convierte en el primer vampiro americano, que todo lo que tiene que ver con la historia va a tratar de desarrollar eso, que existen diferentes clases y estilos de vampiros, y hay vampiros europeos y de cada uno de los continentes, y después incluso de los países, que cada uno tienen diferencias y diferentes características. Y este personaje es el primer vampiro nacido en Estados Unidos, que la característica que tiene, como todos los vampiros, distinto, es como decir, bueno, el que nosotros conocemos, el clásico, es un vampiro europeo que tiene que ver con el tema que le molesta la luz y le tienen que clavar una estaca de madera en el corazón para matarlo. Este vampiro en particular no tiene esas debilidades y él lo va a comentar más adelante que tiene que ver con eso. Dice, nosotros sí podemos caminar al rayo sol y no nos hace nada, pero sí tenemos una debilidad, que después más adelante se va a revelar que esa debilidad tiene que ver con un elemento, con un mineral, que vos decís, esa es la única debilidad, pero no es con la madera, ni siquiera matarlo con el corazón. Entonces lo que No, en este, ni relacionado con la religión ni nada por el estilo. Es como que claro que nada que tampoco ver. todas esas cosas es interesante lo que hace Scott Snyder con y King es decir, bueno, ¿sabes qué? En realidad el mundo de los vampiros es mucho más amplio y vos decís, en vez de seguir ahondando sobre ese vampiro, vamos a solamente poner lo que es europeo y hay otro tipo de vampiros y vamos a inventar, algunos van a ser más fuertes, otros van a ser más débiles, otros van a ser más parecidos a zombies, a momias, otros van a ser más parecidos a hombres lobos, porque en realidad son todos como monstruos, como habíamos hablado al principio y tiene que ver con eso. Lo Hace como interesante, no sé si la palabra es correcta, si es una genealogía o como si fuese distintos. Es un monstruo que, pero como con distintas variaciones, con distintas evolución genética o algo así, y como si fuesen distintas razas que se van desarrollando
a través del tiempo y a través de justamente de mezclarse con otras etnias, Sí, en distintas partes del mundo, básicamente. lo, lo que hace Scott Snyder agarra lo que tiene que ver con la evolución del ser humano, con los Sí, Homo sapiens, sapiens, Australopithecus, Homo erectus y todas esas cuestiones que voy a decir, todas esas variaciones que hay del ser humano tiene que ver, depende en el ambiente y un montón de otras características que todos son diferentes. Y bueno, él dice, bueno, con los vampiros es exactamente lo mismo, los que nosotros conocemos, que es Drácula, que es el europeo, en realidad sería la especie de los Cárpatos, que eso es una exacto. especie del siglo XV europeo y que Drácula en un momento se terminó convirtiendo como el líder de esos y había otras especies, empieza a decir que en muchos países había como diferentes variaciones de eso y este terminó como dominando al resto de las otras especies y cuando arrancamos con esta historia, el vampiro americano sería el Homo abominum Abominus. americana, que esa sería como la variación norteamericana, que si tiene estas características. Después, más adelante en la serie, vamos a ver de vampiros japoneses, vampiros de otros países que tienen otras características. Y después nos vamos a enterar a lo largo de la serie que van a aparecer otros más, yo que sé, van a aparecer los ancianos, que son los primeros vampiros que son anteriores al ser humano, la especie Los gaélica, gigantes. los gigantes, especie de taipán, de gaélico, otras especies de nativos americanos, y después te van a decir que en realidad hay vampiros americanos anteriores a nuestro personaje principal, y va por ese lado. Pero digo, volviendo a lo que quería decir, tenía que ver con eso. Como siendo en el primer tomo recopilatorio, es interesante cómo van a contando en paralelo, lees como la mitad de la revista con Scott Snyder en ese presente y el otro en el Sí, pasado que te va contando como las dos historias hasta que en un momento te das cuenta que en realidad estos dos personajes van a ser los personajes principales, a pesar que es una historia coral, pero bueno, Pearl Jones y este vampiro van a ser los personajes principales y en este primer tomo vamos a ver de qué manera los dos se transformaron, cómo los transformaron y que al principio su historia es como de venganza y en el primer tomo lo pueden cumplir encuentran a los responsables de que los quisieron asesinar, los convirtieron en vampiros y pueden cumplir esa venganza. Después que más adelante, sí, casualmente es el mismo grupo de vampiros. Eh, Porque, digamos, justamente digamos, en estas historias, en estos issues que escribe tanto Snyder como Stephen King, son, digamos, Sweet Tooth lo que estaba rastreando este grupo de vampiros justamente vengarse, y en el medio se cruza Persons, y parece una chica así muy tranquila, muy buena, muy sumisa. Y bueno, digamos, se cruza justamente en el camino de todos estos vampiros, lamentablemente, y aparentemente lo que parecía que le iba a destruir, al final, bueno, es como que medio que la fortaleció, digamos, o que renació en una versión de vampiro americano que no es del todo, no, o sea, tiene, digamos, una serie, un halo de maldad, como todos los vampiros, pero es mucho más racional, es otro estilo completamente distinto. Se nota, eh, tanto en Sweet Tooth, más allá de que Sweet Tooth es mucho más violento y sanguinario, justamente por lo que él era previo a ser un vampiro que Person, pero se nota que son distintos seres, son otro tipo de vampiros, con otra manera totalmente distinta de pensar, con otras fortalezas y con otras debilidades. Y que bueno, y que es algo nuevo, y que ellos, a lo largo de la serie se van dando cuenta que en realidad son una especie de evolución de esta, digamos, de esta raza que son, creo que son los Cárpatos, estos sí específicamente son los Cárpatos, que son, digamos, están como ya de modé, o sea, anacrónicos, son como
aristócratas que no quieren, digamos, salirse de, como de su zona de confort y del orden establecido. Intentan adaptarse, pero les cuesta bastante. Tienen ya una cuota grande de poder, tienen mucho dinero y tratan, digamos, de capturar ciertos lugares, o sea, de obtener ciertas zonas de poder o de ciertos lugares para mantener ese status quo en el que viven. Y ellos son como, en ese sentido, son como un poco, obviamente, más americanos, más revolucionarios, más, que es un poco esa característica que los estadounidenses siempre como que ponderan y consideran por sobre, por ejemplo, los ingleses o los europeos en general. Me parece que vienen también por ese lado, porque también durante la historia lo que transcurre es también la historia de América, la historia de Estados Unidos, y que eso Sí, sí. cruza, digamos, toda la historia, es fundamental. Sí, como nosotros, como habíamos dicho al principio, son 9 tomos recopilatorios, son un montón de números. La idea en este programa en especial no vamos a ir uno por uno porque es muy No, largo, sino lo que vamos a hacer es vamos a comentar un par de cosas, como diciendo, bueno, aparte de estos dos personajes principales y la amiga, que después nos vamos a enterar que la amiga en realidad era retraidora y era parte de ese grupo que la había traicionado a ella, y era que en realidad hay algunos personajes que son seres humanos que de alguna manera pactan con estos vampiros para que los vampiros se alimenten. Y es verdad lo que dice Ailén, en realidad lo que está leyendo es como lo que agarraron estos autores, 15 bajan en el primer tomo. No sé si quedará pasado, seguramente está escribiendo otros libros, otros proyectos. Lamentablemente no lo invitan más, ni siquiera, o sea, hay 8 números más, incluso hay especiales, antologías, lo que sea, pero no vuelve King, lamentablemente. Y es interesante invitarla a porque una. Claro, invitarla uno por, no sé, uno por TPB. sí, que lo interesante es eso, como si es la primera vez o que Stephen King lo que hace, escribe un guión de una historieta que tiene que ver con esto, entonces está bueno leerlo. Después lo que vamos a ver, como decía Ailén, el mundo de estas series se va haciendo como mucho más grande y empezamos a ver que hay un montón de otros personajes, como por ejemplo un comisario que era el que perseguía a Sweet Todd, que tiene que ver con que le va a pasar algo y después el esposo de Pearl Jones, que ese personaje es un chabón que tiene que ver, que es músico de jazz y le va a pasar algo. Y después vamos a agregar a como más personajes, porque la historieta, en un momento, de manera bastante astuta, como es Ailén, es contar la historia de Estados Unidos, desde 1880 hasta 1976, que es la última parte de este segundo ciclo. Entonces va tomando diferentes momentos de la historia donde los vampiros de alguna manera participan y en realidad es casi como una excusa que es interesante como va planteando diferentes momentos como importantes de la historia de Estados Unidos y cómo estos personajes aparecen y están atravesados y cómo estos personajes que al principio, Per Jones y el vampiro, Soy tú. son contemporáneos a su vida y a ese tiempo. Después, cuando van pasando las décadas, en un momento empiezan a tener incluso como nostalgia de ese pasado yankee, que al principio ellos eran, como decía Ailén, es lo nuevo, es América en contra de lo viejo, europeo, inglés y francés y lo que sea, pero después cuando lleguemos al final, en los 70 ellos ya son como, no sé si los Lo viejo. conservadores, pero es como lo Claro. viejo y van a aparecer otros vampiros, van a aparecer otras personas que van a tener como otras formas de ver el mundo, y ellos van a quedar un poco relegados. Después la historia vos decís, si arranca con ese primer TPB que son solamente eso, que es como una historia de vampiros, venganza y lo que sea, vos decís, bueno, ¿cómo haces para sostenerlo? Bueno, lo que va a hacer de manera bastante astuta los autores es que van a agarrar y decir, ¿sabes qué? Hay vampiros por todo el mundo y hay una organización secreta que se llamaba los vasallos de la Los estrella vasallos del matutina. alba. La Ah, de la estrella de matutino o vasallos del alba, depende la traducción que tengas. Depende, por ejemplo, en la mía, que yo tengo la de SC España, que es la que se editó, no está editado acá en Argentina, es los vasallos de la estrella del alba. que en Después me realidad sí, acuerdo, sí, sí, o la estrella matutina, que ponerle que sería como la misma idea, que en sí, realidad es como una forma también como para hablar de Lucifer, porque tiene que ver con eso. Y que esta organización exacto.
esta organización, no sé, si leíste Sandman, en Sandman a Lucifer le decían así. Sí, porque Lucifer, digamos, en realidad el Luzbel, que es la estrella más brillante, el Claro, sí. lucero era, o sea, eso significa Lucifer. Entonces tiene todo que ver con eso. La otra cosa importante tiene que ver con eso. Esa organización que es secreta, que en un momento estos personajes van a ser invitados a participar, después van a estar, después no van a estar, y van a aparecer otros personajes que son los miembros de esta organización secreta, que tienen algunas características, que es como que tienen, están por fuera del Estado, porque bueno, es como esto es muy norteamericano, que es como la característica básica de Estados Unidos, es que siempre hay organizaciones por Paramilitares, fuera, sí, sí. paramilitar y por fuera del Estado, porque el Estado nunca le podés creer y siempre las organizaciones, por eso existe Batman y cualquier personaje, sociedad filantrópica o lo que sea, que los yanquis consideran que lo privado es mejor que lo público y que el Estado no tendrá que cumplir ese rol. Pero bueno, ese es otro tema. Y lo que va a hacer en los diferentes tomos recopilatorios, vamos a ver cómo estos dos personajes principales, que después se van a sumar otros, dónde están. Y siempre va a haber como alguna amenaza, que después se va a hacer un poco más esquemática, me parece la serie, no sé si la viste de esa manera, que es siempre peleando contra una amenaza, que es un vampiro diferente, que en un momento empieza a ser como el Sí, vampiro más importante y hasta que nos revelan, que en vamos a llegar al realidad hay primer... otro. Claro que en Sí, realidad es, digamos, un acólito de otro más importante. Ahí tenemos que mencionar, recordar lo que decía Fede al principio del programa, esto de que American Vampire se divide en dos partes. Lo que es la primera etapa y que ahí es como tipo son historias autoconclusivas y que bueno, que hay estos villanos y después una segunda etapa en la cual se pelean con el villano final, es como el final final y que es más, como que está más serializado, como que todos los números y después las recopilaciones en TPB están uno concatenado con otro y sigue una misma historia, no son como historias autoconclusivas. Porque en el medio, en la primera etapa, también hay dos especiales, uno que es El Señor de las Pesadillas, que digamos ahí donde va a introducir a Drácula, el personaje de Drácula, y habla, bueno, de esto de lo que es es como Drácula, como el jefe o el vampiro principal de los Cárpatos al que todo hacen, digamos, siguen instrucciones y sin chistar ni nada, es como la persona, el vampiro más temido de esa raza. Y después tenemos yo le digo selección natural, pero ¿cómo es Fede la traducción correcta? sí, Ahí sería está como la supervivencia del más apto. la supervivencia del más apto en inglés y selección natural lo tradujeron justamente SC, lo tradujo así, que Que en también realidad, es, sí, como que sí, agarra algo que vos decís, tiene que ver con la teoría de la evolución, Darwin y lo que sea, vos decís, es parte de todo eso, porque en realidad lo que sí, hace es como un chiste de eso, la cuestión genética, lo del tema de los vampiros que son diferentes, y está en la Segunda Guerra Mundial, donde hay nazis, donde los nazis están buscando, conociendo que tienen una cuestión como racial, de ser los mejores y la especie y lo que sea, y están haciendo unas investigaciones que tienen que ver con eso, y después, bueno, hay dos personajes que es lo que aparecen en la tapa. Lo interesante de este tomo recopilatorio que como el otro que había comentado Ailén, son como historias autoconclusivas y los podés leer, incluso están dibujados por otros dibujantes, en este caso por John Murphy, y lo que hace es eso, sí. agarra dos personajes, no de la historia principal, que vos en ese momento en la historia principal esos dos personajes no están, y en un momento te dicen, che, pero falta tal, ¿dónde está? Dice, no, en realidad se fue un viaje a tal lado. Bueno, cuando lees esto, ellos están llegando a ese lugar que los invitaron porque están buscando como la cura y están encontrando un científico loco que encontró una cura importante para algo que tiene que ver con tal vez el vampirismo, ser vampiro es una enfermedad, una cuestión genética y se puede curar. Y después, bueno, nos vamos a enterar un montón de otras cosas. Y acá lo interesante es eso, que termina siendo como van a Europa y pelean contra vampiros Sí, nazis. y aparte porque, digamos, acá lo que se da, lo que se deja en claro es que justamente los Cárpatos, que es esta especie en la que Drácula es la cabeza,
son como, entre comillas, los malos y los que quieren destruir, porque también hay una caza entre vampiros. No solamente los vasallos del alba van en busca son cazadores de vampiros. En un primer momento es una organización que está por fuera del Estado, después el Estado norteamericano, al conocer que existen los vampiros, como que se enteran de que hay este grupo y como que los convocan y los incorporan al gobierno, y a su vez están los cárpatos que empiezan se pelean entre ellos por quién es el más fuerte, quién es el que gobierna, el que tiene que gobernar a todos, y a su vez va cazando y matando a otras especies de vampiros. Entonces ahí como que se diversifica bastante la lucha, y como que no todos los vampiros son malos, y tampoco no todos los seres humanos ni que están dentro y fuera del gobierno y dentro de los vasallos del alba son buenos. Entonces hay muchos grises y muchos matices que en principio es interesante. Después, Sí. bueno, ya sí. No, después otro de los tomos recopilatorios, digo, vamos a estar en otros lugares, en un momento van a la Segunda Guerra Mundial, pero la Guerra del Pacífico en Japón, y aparecen, Exacto. bueno, eh, los mandan a este vampiro para pelear, porque en realidad nos enteramos que esta organización secreta junto con Estados Unidos están en Japón buscando un nido de vampiros que son diferentes y que se están matando a todos en una aldea, entonces como que aprovechan a hacer eso, Sí, y bueno, y después, bueno, hay una cuestión de poder que mandan a su esposo humano, para ese momento decide no ser vampiro, y después todas unas cuestiones que son interesantes, como diciendo, bueno, otros personajes, incluso Sweet Todd le dice, como diciendo, bueno, vos lo podrías convertir en vampiro y serían pareja por siempre, y ella está de acuerdo con eso, pero su esposo dice, no, yo quiero ser un ser humano, y si me voy a morir como cualquier persona y quiero vivir esta vida. Y ella, a pesar de eso, tiene como un frasco con su sangre, porque una de las características que tiene este vampirismo de esta serie es que para convertirte en vampiro no te tienen que morder, sino que te tienen que como de alguna manera como inocular esa sangre. Estos vampiros les cayó sí, sangre más que la mayoría creo que en el ojo, y de esa manera te convierten. No es que te muerden para sacarte la exacto. sangre, pero no te convierten. Y y cualquiera te podría convertir en vampiro, porque incluso lo vamos a ver más adelante, que es que si te cae sangre de vampiro y te entra a tu cuerpo, sí hay una cuestión casi como de HIV, o enfermedad venérea, casi, como pone como ese Sí, como elemento, si fuese sí, es un casi virus, en como un realidad es virus, un ¿viste? Es como, virus, por sí, eso en un y momento lo quieren como de alguna manera erradicar. No, pero yo lo que quería decir de Estados Unidos es decir, bueno, lo que terminás viendo cuando están en Japón, que bueno, termina apareciendo otro personaje que es afroamericano, que parece que se va a morir y se convierte en vampiro, y esa persona termina siendo parte de esta organización, y después cada vez tenemos más personajes, y siempre nucleado en eso. Después lo que tiene la serie, yo no sé cuántas cosas más contar, como diciendo, bueno, no. estamos en los Y 80, estamos en los 20, ese los personaje, 40. sí, Sí, ese personaje que nombraba recién, afroamericano, también justamente hablando de la historia de Estados Unidos, habla de la segregación, toca un montón de temas, digamos, sí. de la historia de Norteamérica súper interesante, y también es un personaje que utiliza Snyder para contarle al lector las distintas eh, eh, los distintos tipos de vampiros que existen, porque es especialista digamos, en rastrear la genética de distintos seres vivos en su momento, que era lo que se dedicaba. No me acuerdo cómo se llama, digamos, la especialidad, es un poco difícil el nombre, siempre el nombre, pero nunca me lo acuerdo, nunca me lo acordé. Se llama Eh, el personaje se llama Calvin Poole. Exactamente. Tiene un hermano que justamente es músico de jazz y va por distintos estados, ¿cómo se llama? En Estados Unidos, va por distintos estados tocando y se gana la vida así, bueno, y a raíz de eso es víctima, tanto él como que siempre lo fueron, pero después cuentan un poco más de el tema de la segregación, el tema de la discriminación,
sobre todo a mitad del siglo XX. Sí, es interesante todo ese arco porque, bueno, por un lado vemos cómo son los soldados en esta guerra y después cuando muestra a ese hermano que es afroamericano, que está terminado, bueno, vos decís, termina pasando una cuestión que hay unos soldados que son, ¿cómo se llama? Es combatiente de la Segunda Guerra Mundial y serían como veteranos, pero Sí, después nos enteramos que veteranos. más vale, se llama American Vampire la serie, entonces, bueno, alguien va a ser vampiro y, bueno, claramente terminan yendo por ese lado, como diciendo, porque no es. Entonces está bueno, es interesante eso, toca un montón de temas de la historia de Estados Unidos y siempre es como, siempre el trasfondo, como hay algo raro o algo, y siempre son vampiros, y es interesante porque siempre son como diferentes especies y eso. Después, digo, la otra cosa que quería contar, bueno, después en un momento aparecen, hacen como un salto y como justo ahora se me fue el nombre de este personaje, eh, que es como los 50, entonces pues, en un momento están como en los Sí, 50, donde todos estos personajes y personajes nuevos, y van introduciendo personajes que son como los nuevos protagonistas. Bueno, hay uno que es un pibe que le mataron a la familia y vamos a ver cómo esta organización agarra un montón de estos pibes que sus familias fueron asesinados por vampiros, entonces ellos saben que los vampiros existen y lo que le dan como una segunda oportunidad, una segunda vida y un oficio, y en este caso lo que él hace es sí, perseguir aparece estos. en el TPB4 aparece este personaje, muy interesante. Sí, Fede, perdón. Sí, no, lo que hacía este personaje es que la característica, vos decís que es como le agarra un plus, está ambientado en los 50, entonces el pibe está vestido como si sería tipo un Shane Teen, rockabilly, rock y todas esas cuestiones, Sí, y él los mata, dice con un chiste que dice, si a vos te muerden, hay que devolverle la mordida. Y él se pone para matar a los vampiros, a estos vampiros que caza, que sí serían los cárpatos, se pone unos dientes falsos de madera, entonces de esa manera los mata, mordiéndolos con madera y así los mata. Entonces, entonces el personaje es bastante interesante porque a diferencia de los otros personajes que veníamos tal vez antes, son todos un poco más torturados o tienen más crisis existenciales, son más grandes y siempre también hay un montón de cuestiones morales, no sé, Perjon, su esposo, qué va a hacer, y todos estos personajes. Y cuando viene este personaje nuevo es como que cambia totalmente la historia y le da como un aire un poco más fresco. Me gustó bastante cómo lo desarrolla toda esta parte. Y estos personajes van a seguir estando durante, porque bueno, al último arco ya en 1976, entonces bueno, todos estos personajes van a estar, a pesar que algunos siempre se mueren y lo que sea, pero bueno, llegamos a la última parte. sí, respecto a este personaje, como bien dijo Fede, es un chico que los Cárpatos le mataron a toda la familia y que Hobbs, que es un personaje bastante importante en la serie, que es el primer jefe que nosotros vemos de los Vasallos del Alba, que es esta agrupación que se dedica a cazar vampiros, es como que veo que lo rescata de un orfanato en el cual veo que lo maltrataban y una vez que se escapó, bueno, espero que lo intercepta, lo sube a un auto porque como que conoce este, su historia familiar, entonces como que desde muy chico, desde muy joven, como que lo convoca a unirse a esta agrupación. En un primer momento lucha esta agrupación, después como que se aparta y para buscar justamente al vampiro que mató a su familia, porque a eso, digamos, esa es su finalidad. Bueno, y en la historia en American Vampire cuenta un poco de que aparece de vuelta Hobbs con una propuesta diciéndole, mira, tengo esta ficha acá, este es el tipo que mató a tu familia. Aparentemente termina siendo Sweet Tooth, pero bueno, Sí, sí, eh, después va a haber sí, otras revelaciones. La idea de recomendar esta serie me parece que está buena. No vamos a desarrollar, hay otros personajes, otras tramas, pero me parece el sí. eje principal de la serie en particular va por ese lado. Después digo, No, podemos pasar. desarrollamos las que nos parecen por ahí más interesantes, y las que valen la pena. Hay un montón de cosas, no sé si querés hablar un poco de, ¿cómo se llama? De si algunas cosas que no nos gustaron o cómo se desarrolló la obra.
Sí, podríamos, digo, para no seguir spoileándola, No. está editada, bueno, claramente en Estados Unidos, la puedes conseguir las ediciones españolas en varios TPB o en unos tomos un poco más gruesos, donde Se recopilan consiguen, tipo último. una recomendación que se consigue más en inglés, mucho más en inglés, que en español. En español es bastante difícil, no sé si las tiradas fueron muy chicas, que sé yo, SC, pero a mí me costó un montón. Yo desde la pandemia que estoy intentando recopilar todos los tomos y todavía me falta, tengo casi todos, me falta justamente el de selección natural o la supervivencia del más apto, y el último que es 1976, que es dentro de todo bastante nuevo, pero me costó un montón encontrarlo. No es una serie fácil de encontrar si la querés en físico. Sí se consigue muchísimo más fácil en inglés. En inglés se consigue más Sí. fácil. Después hay Sí, otro, digo, que empezamos con las cuestiones negativas. Después hay otro sí, tomo recopilatorio que se llama Antología, donde invitan a un montón de autores bastante conocidos que cuenten diferentes historias. La mayoría sí. tienen pocas páginas para contar cosas y cuentan cosas medias relevantes, algunos personajes principales, algún momento o algo, pero como que nadie le encuentra la vuelta como para contar algo que realmente esté bueno. Y es una lástima, porque yo creí que iba a estar más copado ese tomo. Y después, bueno, digo, volviendo a la serie Lo en dijeron particular. en esto, me parece que le dieron vía libre. Los autores son Jason Aaron, Jeff Lemire, Fabio Mooney, Gabriel Ba y Greg Rucka. Son todos autores que son buenísimos, Pero pero bueno, decepcionante, ¿no? sí, es como que, lo que pasa es que es como que le dieron vía libre para que, o sea, lo que yo siento que le dieron vía libre para que escriban lo que quieran y escribieran un poco lo que quisieran. Por ejemplo, hay una, yo no sé si esto exactamente tenía en la bolsita, hay una que me parece que me gustó un poco más, que creo que es la de, si mal no recuerdo, eh, no sé si está, yo no estoy segura si está en este o dónde está. Sí, me parece que está en este. Es la de ese hombre que va a rescatar, que va a la isla. eh, ya les digo cuál es. La Mientras ahí, nueva, ¿lo sí, encontraste? sí la encontré, pero estoy buscando la historia, cómo se llama. Pero dale. No, yo lo quería comentar mientras Ailén lo está buscando. Lo más recomendable acá me parece que los dibujantes están bastante copados con las cosas que los dibujos y eso garpan un montón. Porque una de las cosas que no hablamos, bueno, Sí, que tiene que ver con Rafael Albuquerque que es como el dibujante principal, es es que excelente. el Sí. dibujo es muy copado y los diseños de personajes de los vampiros, como habíamos dicho al principio, que son más monstruos que estos vampiros romantizados, va por ese lado, porque cuando los vampiros se transforman en monstruos que tienen como garras y son como monstruos que como que pelean contra seres humanos o contra otros vampiros y los destruyen. Como que pelean de esa manera, como si serían unos monstruos con garras y eso. Entonces es interesante el tema de los dibujos y eso, y en ese tomo recopilatorio en especial va por ese lado. Los dibujos están buenos, no me terminan de cerrar las historias porque a veces agarran de personajes como los principales a contar algún hecho en particular y se Ah, diluyen acá la todo. encontré. Es una de las historias que sucede en Canadá, en el que hay un hombre que se llama Jack Warhammer, ex policía montada y cazarrecompensas, Ah, sí, que está bueno, que es supuestamente todo como va, la nieve, sí. sí, que va a buscar unas personas que supuestamente iban a comprar una isla en Canadá y desaparecieron, y al final este cazarrecompensas se encuentra con un niño de aborigen, que le cuenta de que en realidad estos tipos no van a comprar tierra ni nada, van a alimentarse, que en realidad son vampiros. Y la verdad que el dibujo es bastante interesante y la historia a mí me gustó. Vampiro canadiense, creo que se llama. Sí, sí, pero es como una de las, me parece que la más interesante porque apuesta a contar una historia diferente. Para mí las peores son cuando Sí, agarran, no sé, algo de Pearl Jam o Sweet Todd y te cuentan un día de sí, él y sí, es sí. como, no me interesa.
Hay historias que no tienen como que nada que ver. Estas historias que son como sueltitas, que no tienen nada que ver, por lo general como le dieron mucha libertad y bueno, hicieron esto. Sí, pero las que tienen, las que están relacionadas mucho con, sí, no, la de está la de esta pareja, esta justamente la que estás mostrando, la de esta pareja acá que no suma nada. No, pero yo se lo voy Eh, a ver como algo positivo. Me parece que es una serie bueno, larga y estirada, donde en un momento lo que hacen empiezan a contar como otras historias de otros personajes. Por ejemplo, en un momento una pareja que creo que es como los 50 que son sí, jóvenes y que, bueno, terminan convirtiéndose de alguna manera en vampiros y vos decís, bueno, listo, son nuevos personajes de la historia y, no, y en un momento dicen, no, ¿sabes qué? No, estos personajes tienen como una moral quebrantable y no quieren convertirse en monstruos y deciden, bueno, otra cosa que va por ese lado. Entonces también es interesante, pero bueno, para llegar a esa parte te contaron un montón de páginas con estos personajes que terminan como no llegando a ese lado. Como para no extendernos más, podríamos ir, como decir, al balance de la serie en su conjunto. Me parece que es interesante lo que plantea al principio, los dibujos son muy copados, como la composición del color, la puesta en página, los diseños de los personajes, es súper atractivo, hay muchas escenas de acción, es interesante, es entretenido, pero me parece que termina siendo un poco estirada la serie y se nota más que nada los personajes cómo van cambiando. Por ejemplo, Sweeney Todd tiene demasiados cambios, en un momento es bueno, en un momento es malo, en un momento se muere, en un momento revive. Es como que parecería una serie o una película mala, donde los personajes principales pasan por cualquier cosa y en un momento se terminan desdibujando, porque un personaje no puede convertirse y ir para un lado y para el otro, y así le pasa a otros personajes, o esta misma organización, como decía hace un rato Ailén, que en un momento está por fuera de la ley, en un momento es parte del Estado, después se destruye, después no sé qué, y así la siento como estirada, lamentablemente, porque me parece que estaba bastante buena, y cuando llega el último arco, es como vamos a pelear contra el más malo de los malos, donde están todos los personajes, vuelven de alguna manera como para contar una súper gran historia. eh, ya ese momento, lamentablemente, los personajes principales están re desdibujados, entonces como que no te genera tanta empatía. Bueno, por eso hablaba de este pibe, el que el que tiene esa mandíbula de madera que me sí, parecía que está de un poco madera. más. Sí, me parece que ese personaje está un poco menos estirado, estaba un poco menos la idea. Sweeney Todd al principio está bueno, porque es como malo, pero sabes que en el fondo no es tan malo y tiene como un pasado, pero después le pasan tantas cosas, en un momento es un traidor, en un momento no, y me parece que ahí lo terminan re desdibujando. Es una lástima que se termina haciendo, le pasa Sí. eso con los personajes y llegas al final y es como, ya los personajes principales que te habían gustado al principio no te interesan o no te gustan y es una O lástima. cambia mucho la personalidad. A mí, que me gustaba mucho la Sweet Tooth y termina siendo, digamos, un gatito mimoso, termina siendo al final. Es como que, es como Sí, raro, pero eso es rarísimo decir, este no, tipo que era un Pero John sanguinario, también. ¿qué pasó? Claro, Con personas Pearl Jam también, también. Vos decís, piensan que Pearl Jam arranca como en los 20 y van a pasar como 50 años, entonces si su esposo, ¿qué va a hacer? Si no se convierte en vampiro, en algún momento va a hacerse viejo, en un momento va a morir. Y vos decís, bueno, y este personaje es re importante de esa pareja para ella, porque bueno, él encuentra algo que en un momento no lo tenía, se complementa, lo que sea, pero la historia tiene que seguir y este personaje en un momento como que algunos personajes como que los jubilan, pero después vuelven, y cuando vuelven como que esos personajes ya casi que no tienen nada por qué sí. pelear, porque perdieron como esas motivaciones o esos objetivos y se O, redes dibujan. no voy a decir nada, pero o plot twist de personajes que decían, ¿y si este era bueno? ¿Qué pasó acá? O sea, iba a decir, y de la nada, digamos, pasaron a hacer otra cosa que nada que ver, y encima las explicaciones, ¿por qué cambiaron de blanco a negro? Son súper irrisorias, súper tiradas de los pelos, chotas, son malas, sobre todo un personaje, no voy a decir cuál, que a mí me sorprendió para mal. A ver, no me pareció mal que como que entre comillas cambiara de bando, pero me pareció
que la explicación de eso fue mala, hasta la vuelta de ese personaje fue mala en su explicación. O sea, como que lo que vos leíste al principio de ese personaje, después te encontrás como medio al final, que no fue tan así por cosas que te van explicando que en realidad nunca se dieron a entender ni nunca surgieron de los primeros tomos, como que hicieron una relación súper extraña, cambiaron en el medio la idea de ese de cómo hacer Sí, volver a ese personaje, o que fue súper extraño. por eso, Entonces, bueno, nada, esas por eso digo, cosas también son chotas. si la leímos toda, la recomendamos, creo que está bueno. Me parece Sí, que arranca de una sí, manera mucho más interesante y si hubiese sido un poco más autocontenida, era menos pochoclera. En un momento, cuando ya los personajes, es como cuando ves una película de terror, que es como la secuela y la secuela y la secuela, entonces los personajes en un momento mueren en un arco y después reviven en el próximo. Entonces como que ya no tiene sentido y estás traicionando un montón de cosas y después en un momento incluso. todas las segundas partes son malas, dijeron los de Scream, y nadie les dio bola y hicieron un montón de películas. Sí, incluso ahora subieron a Netflix Scream 5 y estaba viendo que la del año pasado, pero la Scream 6 de este año todavía no la subieron, la tengo que ver, me falta esa. La 5 no me gustó tanto. No, yo no vi de las nuevas o de las que subieron, no vi ninguna todavía, así que igual es como que ya me olvidé, No, tenés creo que que. la tercera No fue pasa, mala, la segunda más o menos. la Pero uno y la bueno, 2 están volviendo. buenas, la 3 ya es Ah, como una casi como una parodia, pues están haciendo la película de la uno. sí, Como que y la hasta 4 ya es ahí. como. La 4 es como que quisieron contar otra cosa, donde con algunos personajes que ya faltaban, entonces era como. Fue bastante chota. Y la 5 y la 6 que salieron casi un año después de la otra, es como hacen algo parecido como con Halloween, que es como tipo un reboot, y volver a contar eso, pero van por otro lado y aparecen los personajes como los de las primeras sagas, pero ya están re viejos, entonces bueno, aparecen, no sé, Jenna Ortega, otros personajes más jóvenes que le dan como tipo una cuestión de como de legado, y es como, no sé, muy parecido a lo que hicieron con las últimas de Halloween y de otro tipo de películas. Pero digo, pero volviendo a esto, Sí, a mí me pareció eso, sí, está bueno, es interesante todo lo que plantea, hay un montón de arcos que son muy copados cuando los personajes hacen cosas, no sé, hay mucha historia y no lo sentís como que está choreando o que está siempre contando lo mismo, porque a pesar que siempre están peleando contra un vampiro que es el más capo y lo que sea, esos personajes tienen como mucho más desarrollo. Lamentablemente le juegan contra que sea tan larga y sí. podría haber Es estado incluso. bastante, a veces hace lo que pasa con American Vampire, que en en algunos TPB o en algunos issues se hace bastante cuesta arriba leerlo. A mí me encantaba, yo arranqué súper manija con este. Yo creo que este tomo lo tengo desde creo que 2018, 18, que llegó así como muy saldo, y después, obviamente, nunca más llegó otro. Eh, nunca más, sí, no, nunca más llegó otro. Sí, 2018, nunca más llegó otro, y después, con el tema de la pandemia, cuando dije, viste, estamos todos encerrados y sin posibilidad de gastar plata, entonces ya no Sí, pusimos, yo me puse a completar varias colecciones, una fue Hellblazer, otra fue intentar completar esta, y ahí conseguí varias cosas, varios tomos obviamente de saldos, pero fue bastante complicado. Pero justamente había leído el tomo uno y no conseguí el tomo 2 como mucho tiempo después. Entonces lo único que pude leer entre ese momento que iba consiguiendo, ponerle el 6, el 7, así, lo único que pude leer fue, me acuerdo, que El Señor de las Pesadillas de Drácula, porque era, digamos, un especial. Aunque tenía que ver con la historia, que obviamente eso después te enteras cuando lees la serie regular, pero la puedes leer, digamos, como por separado, la puedes leer como un cómic completamente distinto. Y me pareció que estaba bueno, seguía estando bueno, a pesar de que no tenía la fuerza y la potencia que tiene el tomo uno. A diferencia de mucha gente que por ahí, me acuerdo, bueno, en el podcast que yo había escuchado, bueno, que me recomendaste vos, pero de Medianoche en Maine, que ah, sí, decían que tenía algunos problemas para
algunos problemas para King, para, ¿cómo se llama? En lo que es guión y eso, yo lo vi que a mí me pareció fantástico para no ser un guionista de cómic, me parece que es muy interesante lo que escribió, cómo lo escribió, no sé. Sí, sí, recomendamos ese podcast ya medianoche en Mail, que lo que hacen estas dos personas, en cada uno de los capítulos hablan de Stephen King, de todas sus obras, se ponen a leer los libros, si tiene adaptación en serio en películas también hablan de Exacto. eso. Y es bastante Sí. interesante y enriquecedora las miradas que tienen, porque realmente, bueno, más que una, no me acuerdo cómo se llama la Ah, chica. yo no me lo acuerdo en los nombres de los dos, una chica y un Ar- chico, sí, y yo, arroba motorcash en Twitter, ahora me sale, me parece, creo. Pero bueno, lo que tiene ella me parece de los dos interesante. son fanáticos Sí, de Stephen King y son, también, saben de cine, saben mucho de cine y de lo que es audiovisual. Entonces, ellos, como fanáticos de King, leen las historias y analizan todo y después también las pueden comparar con las series y las películas y te van diciendo esto es bueno, esto es malo, qué sé yo, o esto está bien, esto está claro. mal, o qué, Eh, cuál es la diferencia. Y en este caso en particular lo que hicieron, bueno, en ese capítulo solamente agarran el primer tomo El tomo uno, recopilatorio porque aparece King. Y bueno, claro. comentan desde su visión qué les parece. Bueno, sí, la crítica le hacen que lo consideran que eh, tal vez tiene demasiado texto o como está escrito, que vos decís, bueno, le faltaba un poco más pulirse. Más que nada porque Sí, justo cuando se nota demasiado porque está como cómo está editado, que es la mitad y la mitad, entonces vos decís, cuando vos lees el otro, que es un guionista que tiene un montón de años como guionista de historieta, después pasás a King y es como una comparación media olla, y sí, más o menos se nota, pero igual me después, parece después también bueno. le critican los títulos de los capítulos. Por ejemplo, me acuerdo que como que decían que era algo como muy obvio, qué sé yo, no sé, que le pongan venganza sangrienta o mala sangre, o esos títulos que remiten mucho a que es re obvio ponerle eso para una historia, para un capítulo de vampiros. Entonces, como que para mí me parece un toque injusto, me parece porque eh, King es bastante, por ejemplo, una gota de sangre, otro, siempre hablando de la sangre y después hablaba creo que no me acuerdo cuál era, María de Sangre, Mar de Sangre, algo así. Eh, bueno, y No, no, nada. pero igual recomendamos ese podcast en particular, me parece que está bueno, Sí, yo sí, lo escucho hace varios años, en un momento lo estaba escuchando cuando terminaba de leer algunos de los libros de Stephen King, agarré y lo escuchaba, me parecía que estaba bueno la compañía, y más que nada sí, es por eso, un excelente. poco específico, hablando solamente de King, entonces creo que está bueno y bueno, realmente son bastante, es interesante, entretenido como lo hace, pero digo, volviendo a la serie, pasa eso, el balance termina siendo un toque negativo, más que nada por ese final o cómo se siente estirada y te termina generando como ese gusto o ese sabor en la boca que vos decís, bueno, me parece que tendrá que haber sido una serie limitada, tendrán que haber sido muchísimos menos números, porque en realidad son muchos números, son 34 más 11 más Sí, los está especiales, estiradísima. Está son como... estiradísima. Yo creo que la gran falencia de la serie, lo que le pasa, que digamos que muchos trastabillea un montón, es justamente que la estiraron tanto que bueno, no pudieron sostenerla desde el lado de la historia y de las tramas, de los personajes, no pudieron sostener los personajes, porque era lógico que no lo iban a poder sostener porque estaba muy estirado. Y todo esto tiene que ver mucho con el de que era una historia que era regarpada, se ve que vendía, se ve que gustaba, entonces bueno, le dijeron sigan escribiendo sobre esto, entonces bueno, a veces los autores están como medio limitados en decir, bueno, me dice el jefe que tengo que escribir y bueno, vamos a seguir escribiendo. A veces también para ganar un poco más de plata, no sé, qué sé yo, un montón de factores que hacen que después las historias salgan perjudicadas. Pero bueno, en el balance general, o sea, más allá de todo este tipo de cosas, me parece que vale mucho la pena
Es muy interesante cómo toca la temática del vampiro americano, cómo toca la historia de América. Es como una gran película de Forrest Gump también, pero con vampiros, que va tocando tópicos Sí, de distintas cosas que pasaban en Norteamérica, más o menos desde casi la fundación del país. O sea, es un poco después, pero hay una historia específica, por ejemplo, la del vampiro originario americano, que es anterior a Sweet Tooth, y bueno, eh, nada, eso. Una de las cosas que quería, no sé si para terminar, me parece que quería sí. volver un poco a la historia de a la historia del género de vampiro, que nos quedamos un poco en Stephen King, y es otra, digamos, de las autoras que tiene más importantes. A ver, lo que destacamos en un principio era que King lo que había rescatado de los vampiros es sacar un poco la cosa más romántica, más humanizada que tenía, y volver al monstruo, el monstruo como originario del folclore. Eh, Después Anne Rice, en Crónicas Vampíricas, ella empieza a escribir en 1973 empieza a escribir Entrevista con el vampiro, que es su primer relato de crónicas vampíricas, que lo publica en el 76. Hay una película muy conocida de los 90 que está bastante bien, que está buena, de todo si te gusta ese estilo, ese corte. Ahí vemos ahí esta Entrevista con el vampiro, que está al stat. Y después, bueno, ella habla sobre Luis, esa historia, la entrevista con el vampiro, que bueno, da un vampiro de 200 años, da una entrevista a un periodista y cuenta la historia de cómo nació en su vida como vampiro, y bueno, habla, digamos, hay mucha exploración de lo psicológico del vampiro, hay mucha humanización, se vuelve un poco esto de la humanización, y también hay esa sensación de culpa digamos, de el hambre de los vampiros. Hay también mucho de ambigüedad sexual y de lo homoerótico también, que bueno, que es súper, que es la nota personal, la nota característica por lo menos de los relatos de Anne Rice. Eh, y Autora que en que, su momento juega sí, bastante, al igual que Kim, me parece, porque hace una literatura un poco popular o que la lee un montón de gente, había sido criticada y había diciendo, bueno, como que sí, esto es para mujeres y no sé qué, no sé cuánto, y como que era una literatura bastante chota. Me acuerdo en su momento como que le tiraban eso. Hoy en día, por suerte, me parece que hay como todo un revisionismo, incluso de Kim o de estos autores, de decir, che, en realidad lo que estaban haciendo, a pesar que era popular y para un montón de gente, realmente estaba bien escrito y estaba bueno. exacto, estaba Y bien lo escrito. malo y lo malo, hay que compararlo con, por ejemplo, un par de años después, cuando sale toda la saga de Crepúsculo y todas esas cuestiones, que vos decís, bueno, ahí te das Exactamente. cuenta, vos decís, eso también es popular y es malo. Hay la diferencia entre algo popular que puede estar bien escrito, y que vos decís, lo puede leer un montón de gente, porque no es tan exigente tal vez el texto, pero bueno, después me parece, eso es lo malo y la diferencia, pero bueno, hay veces algunos círculos literarios o de críticos en su momento siempre como que desconfían de lo popular. Y me parece que Dan Rice en particular o de King, por suerte Sí. se lo ha revisitado y hoy en día están en otro lugar, por suerte, y un montón de gente lo puede recomendar y como diciendo, no es una literatura súper pasatista y rechota, realmente le puede entrar y creo que está bueno. Aparte, escribió Crónicas, Anne Rice escribió hasta 2003 Crónicas Vampíricas. Desde el 76 que publicó su primer libro hasta el 2003. Una banda, tiene una banda Sí, de libros. Obviamente es parte de una saga, pero si vos querés sentarte a leer estos libros, es como, no sé, tenés que sentarte, esa es bastante, más allá de que sea popular y sea una lectura que dentro de todo es amable. Me parece que es extensísimo. Pero justamente está lo que sí, el revisionismo, esto que dice Fede, lo que destaca es esto de decir, puede ser popular, pero eso no quiere decir que no esté bien escrito. Distinto es el caso justamente de Stephanie Meyer y la saga de Crepúsculo, que nació de un fanfic y que uno se da cuenta en la lectura yo me acuerdo que
Leí el primer libro que en unas vacaciones que nos fuimos con unos amigos, fuimos a Chile, la hermana de una de mis amigas tenía, es fanática de que nos busco y esas cosas, y yo dije, teníamos creo que 10 días, y dije, uy, ¿qué onda? Y este libro, posta, chicos, me lo leí en 2 tardes, o sea, 2 tardes que estaba Sí, recontra insolada y no me quisiera ir a la playa, entonces en 2 tardes me lo leí. el típico Eh, bestseller, que en realidad la característica que tiene es eso, que es de lectura ágil y que se puede leer bastante sí, rápido, y incluso está pensado el típico libro para la playa, en el verano de vacaciones, como para relajarte, que es no el pensar. ¿Querés no pensar? sí, Lee eso. Bueno, nada. Pero una de las cosas, uno de los relatos que hay un montón, hubo un montón de relatos. Yo acá, a ver, tengo a uno, hay bien para anotados, pero no son tampoco tan conocidas. No sé, yo no las conozco demasiado. Hay una del 88 que se llama El Imperio del Miedo de Brian Stapleford. El alma del vampiro de Poppy Brits. Esta sí, esta chica me parece que es más conocida, es un relato del 92. Y una de Kim Newman también del 92 que se llama El año de Drácula. Bueno, que hace una especie de revisionismo, una especie de mundo alternativo en el que el conde de esta última, en el que si el conde Drácula hubiese triunfado cuando viajó a Inglaterra y bueno, y toma el control de la monarquía británica. Esto a lo mejor es un poco más interesante. Pero hay estos relatos así que no son tan conocidos, pero uno que a mí me parece que es del siglo XX, de 2004, siglo XXI ya, que es para destacar, es el del sueco John Lindqvist, que se llama, que es Déjame el entrar. whisky. Sí, hay una película que está muy buena, hay una película sueca que está muy buena y creo que hicieron una versión norteamericana, ¿no? Sí. Obviamente la sueca, al igual que Millennium, que las de Millennium son las mejores. Así que si pueden ver las películas suecas, mírenla. La película sueca, mírenla. La verdad que está muy buena. Y la novela también es súper interesante porque trata digamos, de la amistad que forma, creo, un chico de, no sé si de 10, 12 años, con una niña que es un vampiro de 200 años, pero sigue siendo una niña. Y también habla un poco esto es justamente que esto pasa en Estocolmo. Eh, Trata también un poco de lo que es trata digamos, de la vida en Estocolmo, porque es como así como en un suburbio, el chico vive en un suburbio y también es víctima de bullying, y esta nena que como que le enseña a defenderse. Es muy interesante. Muy interesante, me parece que es un relato que se destaca dentro de todas estas cosas, estas sagas, estos fanfic y estas cosas, bastante, perdón, si a alguna le gusta, pero para mí es bastante chota bueno, de todo lo demás que mencionábamos antes. Yo No sé quería si querés. comentar, Sí. en el 2020, Blatan Ríos, la editorial argentina, bueno, edita en Argentina, me imagino que era argentina, publica el libro que se llama La sed de Marina Yusuk, será así, porque tiene un apellido medio complicado, pero bueno, ponerle que va por ese lado. Que lo que interesante que tiene lo que tiene interesante este libro, que es bastante chiquito, es todo rojo y se la sed en negro y está como chorreado como si sería sangre, pero al revés. Y es un librito que es como casi como de bolsillo, tiene bastantes páginas y que tiene como dos partes. En la primera parte es una vampira europea que viaja a Buenos Aires en el siglo XIX. Bueno, te cuentan cómo es el cambio de ese mundo y está bueno porque es interesante porque está como ambientado. No me acuerdo si era una época de Rosa, pero es como en el siglo XIX de Argentina y como que no hay muchas cosas que siempre le criticamos o le pedimos Sí. a la Una literatura o a especie, una especie Sí, de Florencia Bonelli, pero con vampiros. claro, pero no están tirándolo para lo romántico, va por otro lado esta Sí. escritora y la segunda parte, bueno, es como ya en el siglo XXI, donde una mujer y su hijo
van al cementerio de La Recoleta y bueno, por el cementerio de La Recoleta hay un montón de gente enterrada ahí que tiene que ver con la primer parte de la historia y se relaciona de alguna manera, pero cambia un montón el tono y ya casi que no sería de vampiros, pero es interesante por eso, yo lo compré y lo leí porque cuando leí la sinopsis me pareció que estaba bueno, que es lo que siempre le pedimos, que me parece que podría haber un montón de historias, eh, ambientadas en Argentina en el pasado, como lo que leímos de American Vampire, pero que lo hagan con Argentina, tenés un montón de Claro. historias que siempre le pedimos al cine, a la literatura, a la historieta, que se pongan, que se jueguen un poco más. Fíjate los American Vampire, pero bueno, tal vez, es demasiada exigencia o tal vez nuestros creadores, no le interesan tanto la historia del pasado, se tienen que poner a leer y bueno, prefieren no hacerlo porque bueno, fíjate que acá es lo mismo. Agarrar, ambientarlo en un momento de la historia y en vez de contar algo una novela histórica, no, agregarle un componente de terror de vampiro y garpa mucho más. Y realmente es muy recomendable, está buena, se consigue, así que esa sería como la otra recomendación. Sí, una de las cosas también que me había olvidado de Anne Rice, que creo que ella fue la que, en su saga de Crónica Vampírica, es la que escribió el relato de la Reina de los Condenados. También, que hay una película muy buena de los 90 para ver. Eh, Así que digamos como que tiene varias novelas y relatos que son muy populares. Y sí, últimamente hay una película nueva que se llama Cuando acecha la maldad, una película que se va a estrenar ahora, creo que en el cine, que es una película de terror argentina. Vamos a ver qué onda, cómo es, cómo funciona. Me parece que también puede ir por ese lado, como dice Fede, de también que podemos hacer tranquilamente con la historia argentina y con lo interesante que es la historia argentina, podemos hacer una historia de vampiro bastante copada. Sí. Bueno, si no nos queda más nada, yo creo que ya repasamos todo. Lo último para decir es que la recomendación es sí, lean American Vampire, súper interesante, más allá obviamente con las reservas que nosotros le dijimos, pero la verdad que tómense el tiempo para leerla, se puede conseguir también en digital, así que no hay ningún inconveniente con eso. Eh, es, es distinto, diferente, es otro tipo, es historieta, es tipo lo que más o menos siempre hablamos nosotros de la sección cómic alternativo, es un cómic alternativo. Tal Es vez el una más línea. pochoclero, a diferencia Sí, de los otros cómics alternativos que hemos leído, esto es más mainstream, más pochoclero. A pesar que está en Vértigo, exacto. vos lo ves que en un momento se empieza a ir como, arranca un poco más de ese estilo con Kirin, lo que sea, van pasando los tomos y cada vez como más de fantasía, más pochoclero, en un momento incluso son vampiros en el espacio, en un momento ya es como decir, bueno, parece que es como una parodia a un montón de otras cuestiones y como que se fue para cualquier lado y ya como que pierdo un poco. No, después la otra cosa que quería decir, como diciendo, bueno, es un cómic de vampiros, pero es yankee. Entonces, ¿qué vas a ver? ¿Un montón de sangre y gente destripada? Sí. Sí. La cuestión de la sexualidad, que para los vampiros y el vampirismo y este género en particular es importante. ¿Cuánto vas a No. ver? Nada. Nada. Entonces, como medio complicado eso, porque vos decís, estamos Va, en acostumbrados. realidad hay, en toda la saga hay una escena y no está tan mostrada, está ahí. Pero bueno, ya no se sostenía, no sé si sabes cuál es, no se Sí, sí, pero. sostenía, no se sostenía más ya la cosa. Pero bueno, no No, bueno, importa. sí, sí, había una tensión sexual entre algunos personajes que concretan de alguna manera. No, pero yo, tío, no me parece que es lo que le falta tal vez a esta serie, o así como está en el sello Vértigo, yo creí que se iban a jugar un toque más, porque me parece que lo ameritaba, pero Son yankee, sí, les asusta. sí, sí, ver un cuerpo desnudo y les da algo, le da miedo, pero bueno, tiene que ver ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que tiene que ver con las reglas y la moralidad yankee, que es destrozar y destruir cuerpos humanos está todo bien y lo podemos hacer súper gore y súper gráfico, pero mostrar a una mujer desnuda, no. Creo que no muestran ni tetas en la historieta. No, nada. O sea, No. Todo, jugadísimo.
Pero todo insinúa. No, y aparte, digamos, con una temática tan, digamos, tan erótica como es el vampirismo, sí, tipo, por eso, como la saga de vampiros, sí, sí, la verdad que sí. que no esté ese elemento, Justamente y ni siquiera nombrando que, sugerido. Son todos bastante no, sexuados los personajes. Puedo decir, bueno, de última podés mostrar que esos personajes tienen relaciones y no los mostrás y lo ves por arriba, lo que sea. Ni claro, siquiera hay. Hay dos no, ni personajes que siquiera eso. terminan casándose, después otros más. Y después la mayoría de los personajes son como solitarios, hacen como parejas de alguna manera para algún caso en particular, pero va por Sí, eso. sí, sí. No sé, rarísimo. No, no, rarísimo, rarísimo. Sobre todo con, digamos, iba a decir los antecedentes, voy a decir, bueno, las historias que, digamos, que de alguna manera fundaron todo lo que es la literatura de vampiro, como Carmila, como, bueno, pues la ponemos más acá, Anne Rice, hay un montón todas son homoeróticas, eróticas, tienen un alto contenido sexual, y bueno, y decís, es ya parte, ¿cómo se dice? Parte fundamental de la característica de un vampiro, es eso. Entonces, bueno, nada. Yankees, ¿qué se le va a hacer? Bueno, nada, cerramos con esto. Dale. Esto fue el Sucucho Comiquero Podcast. Les agradecemos un montón que habernos escuchado y haberse quedado hasta acá. Y les mandamos un saludo y espero que haya disfrutado el programa y que, bueno, que sigan leyendo y que investiguen más porque no solamente cómics, de todo. La verdad que hay muchísimos relatos muy copados sobre vampiros, relatos cortos, cuentos. De verdad, no se lo pierdan, lean todo. Así que nos vemos en la próxima.